Buenos días todos. Hoy estamos al lunes 21 de julio de 2025. Bienvenidos todos. Me encanta que todos estemos acá. Miren, continuamos con nuestro, digamos, encuentro, desarrollo del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Ya hemos leído bastante el texto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Bueno, que empezamos desde el primero, que fue el amor. Lo hemos contextualizado bien en Gálatas, y en la medida que hemos avanzado en cada una de esas virtudes del espíritu, este, hemos contextualizado en otros libros de la Biblia también. Y toca así porque, si se dan cuenta, son virtudes del espíritu que se espera que esté en la vida de cada creyente. ¿Eh? En el libro mismo de Gálatas, ahí en el capítulo 5, yo quiero insistir en algo que está en el capítulo 5 versículo 3, y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad han sido llamados para ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus propias pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: amarte al prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Luego viene digamos, el comentario de la dualidad del ser guiado por la carne o ser guiado por el espíritu. Y bueno, nos corresponde, lo que hemos tratado de hacer es entender lo que significa ser guiado por el espíritu, que al fin de cuentas dice, el que es guiado por el Espíritu, pues se nota. ¿Qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este, Esto quiere decir que, si es algo que se nota, es algo son virtudes propias de aquel en que el Espíritu Santo trabaja, en que el que permite que el Espíritu Santo haga algo, el que se llena del Espíritu Santo. Se llena de la palabra, busca desarrollo espiritual, busca nutrirse de lo que el Espíritu mismo ofrece, ¿verdad? Ahora bien, eh, decía también estos días que estas virtudes son difíciles de definir unas a otras, ¿no? Buscamos el diccionario, y casi siempre el diccionario busca, da como que, bueno, en caso de benignidad, calidad de benigno. Bueno, ¿y qué es benigno? Entonces dice amable, más nada. Y cositas así, suave, delicado. Me parece que más bien da sinónimos. Y luego, definir el amor y enseñar sobre el amor o la fe son temas sumamente amplios, que es muy difícil dar un concepto ahí, que es lo que siempre esperamos, dar un concepto y desarrollar desde ahí. Más bien son virtudes que se definen, solamente es posible definirlas practicándolas. La mejor manera de definir el amor es amando, por ejemplo, el gozo, la paz, igual. Entonces, pero sí, bueno, benigno. Y cuando entonces benignidad, yo me hago la tarea de revisar varias versiones, ¿no? Este, y bueno, en la nueva versión internacional dice amabilidad. En la nueva traducción viviente dice gentileza. Y esas son las tres definiciones más comunes. Inclusive las que más se repiten son benignidad y
amabilidad. Y bueno, aquí dice después bondad, lo que sugiere que haya una diferencia entre benignidad y bondad. Ahora, para definirlo, porque uno sí trata de definir, ¿no? La palabra benignidad, cuando oye algo benigno y lo contrario a maligno. Y cuando hablamos de maligno y de benigno, me lleva a pensar en la medicina, en las biopsias, cuando uno lo opera. Le sacan un tumor a uno, operan de cualquier cosa, le hacen biopsia para descartar un cáncer. Eso quiere decir para calificar el tejido, si tiene componentes malignos. O sea, maligno es que tiene que ver con cáncer, con algo que te destruye, con algo que te enferma más, bueno, en fin. Entonces, cuando uno lo opera, uno siempre, bueno, la operación es lo de menos. Y uno pasa esas 2 o 3 semanas esperando el resultado de la biopsia para que le digan que es benigno. ¿Sí? O sea, que no hay nada que te va a dañar. Entonces aquí dice, benignidad, calidad de benigno. Entonces yo pienso que la benignidad, entonces, es una cualidad que usualmente no hace daño, que hace mucha, es beneficioso, es muy bueno para la gente. Entonces, este es lo que quiero alimentar hoy. Sigo revisando en muchas partes, entonces, este, uno le llega a ver que la benignidad tiene que ver con el trato a los demás. Yo también decía en estos días que cuando terminemos de desarrollar el fruto del Espíritu, como lo estamos viendo en Gálatas, la forma en que el autor, el apóstol Pablo, lo ha puesto allí, el Espíritu Santo lo pone, el mismo el Espíritu Santo lo ha puesto allí, este, con la base de que no tenemos que mordernos unos a otros ni dañarnos unos a otros, lo que quiere Dios es que mejoremos nuestras relaciones con los demás. Cosas que necesitamos y que a veces, cosas que a veces perjudicamos sin darnos cuenta, ¿no? Pero entonces, la amabilidad, la benignidad tiene que ver con un interés sincero con el bienestar de los demás. Y eso se exterioriza mediante palabras, gestos, palabras amables y actos considerados. Entonces es cuando uno considera también a los demás. La amabilidad tiene que ver con esto. Entonces, motivado siempre por el amor que ya estudiamos, por la empatía, por el gozo puesto en nosotros, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, eso se desarrolla, no importa lo que haga el otro, no depende de los demás, depende del espíritu que mora en uno. Si el espíritu mora en uno, ese es el resultado. Eso es lo que va a pasar. El texto que tomó Johan para hoy es muy bueno, o sea, se nota que el Espíritu Santo está ahí. Aquí dice, antes bien ser benignos unos con otros, compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aparece la palabra benignidad. En la nueva traducción viviente dice gentileza, y estoy estudiando sobre el gozo y la paz. Dice, vuestra gentileza sea evidente delante, sea manifiesto a otros". Entonces luego empieza y dice, este, oren a Dios con sus peticiones y sus acciones de gracias, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces la gentileza, la amabilidad, la benignidad nos lleva a buscar paz, a desarrollar el gozo y todas esas virtudes del Espíritu que están aquí, ¿no? Pero entonces aquí en Efesios 4 que te acaba de leer, ¿de dónde viene todo esto? Fíjense bien, yo voy a leer aquí completo aquí desde el versículo 22, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó
que deberían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, cosa que también está hablando aquí Gálatas. Vieja naturaleza pecaminosa, carnal, ¿sí? Y la nueva naturaleza espiritual. Como dice, de ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo cual dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno la verdad, porque todos son miembros de un solo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando así aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, o sea, sean benignos unos con otros, misericordiosos, compasivos, perdónense unos a otros. Entonces, cuando habla del antiguo ropaje, de la antigua naturaleza, y habla de la nueva naturaleza, fíjense que lo que aparece desde el versículo 25 al 31 es lo que nosotros podríamos considerar maligno, que es un tumor espiritual maligno, eh, el enojo, el pecado, darle lugar al diablo, la mentira, el robo, toda conversación obscena, eso es maligno. Eso tiende a contaminar más y a dañar más. La amargura, la ira, los gritos, las calumnias. ¿Sí? Entonces, la persona que es guiada por el Espíritu no tiene estas cosas. ¿Por qué? Porque es benigno. Su calificación es otra. Su, 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 su vida está llevada a otro. ¿Sí? Por eso, como decía hace un rato, tiene que ver en nuestro trato con los demás. La delicadeza, la cortesía, la consideración a los demás. Es el reflejo de que Dios o que el Espíritu Santo está en nuestra vida. De modo que todas las demás personas que viven en nosotros notan esa diferencia, ven algo diferente y la gente con que nos relacionamos, que inclusive no son cristianos, no, deben notar una diferencia con respecto a lo que es el resto de gente. ¿Sí? Que no vamos con la corriente de este mundo. ¿Sí? Ahora bien, hay muchas cosas que uno puede ver, ¿no? El mejor ejemplo siempre fue el Señor Jesús. ¿Sí? Este, dice la Biblia que en Mateo que el Señor hace salir el sol sobre inicuos e inicuos y hace llover sobre justos e injustos. Benignidad, o sea, lo que brota de uno es bueno. ¿Sí? En el lavatorio de los pies, fíjate Jesús, en el lavatorio de los pies. En Juan capítulo 13 comienza así dice, sabiendo Jesús que la hora había llegado, que había llegado el momento de ir al Padre otra vez, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que a él iba. Dice entonces, amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Dice Juan 13. ¿Qué hizo? Bueno, empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Sí? Sin importarle nada, sin importarle que el lavatorio de los pies era algo que hacían los esclavos. Bueno, no, yo me convierto en esclavo. No se puso, no se frenó, porque ahí estaba el que lo iba a entregar en un rato.
un rato más tarde. El que lo iba a negar 3 veces delante de la gente, un poco más tarde también. Le lavó los pies a aquel, el que iba a dudar todo el tiempo de su resurrección. Le lavó los pies a esa gente que se desapareció en el momento de la angustia, ¿no? Él todavía lavó los pies. ¿Sí? Jesús, buscando el bien de los demás, porque él era benigno, a riesgo de cualquier cosa. En Mateo 8, cuando se acercó el leproso y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Y Jesús no solamente le dijo, quiero, sino lo tocó y lo sanó. Sanó al fariseo allá. Este, también cuando la mujer con el flujo de sangre, Marcos capítulo 5 que la mujer con flujo pues contaminaba, estaba impura y el toque de ella contaminaba el resto. Bueno, Jesús ahí estaba sanando también. ¿Sí? O la pecadora que le ungió ya en Marcos 14 también, en casa de Simón el fariseo, que se decían también de Simón el leproso que para sanarlo, pues para entrar ahí tenía que haberlo sanado también, tomando riesgo. Y la mujer le toma los pies y le empuja los pies con sus cabellos, le derrama el perfume en los pies. Y el fariseo diciendo, si este supiera qué tipo de mujer que no le dejaba que le tocara. Oh, sí. ¿Por qué? Por ese carácter benigno que él tenía. O sea, él vino a, a sanar. Entonces aquí en Galatas, como venimos, dice, ámense unos a otros. Ese es el gran mandamiento, dice. Se resume esto, ámense unos a otros. No se muerdan, sírvanse con amor. Que la presencia del Espíritu sea evidente. ¿Cómo? Mediante el fruto que el Espíritu produce. Entre ese fruto, la amabilidad. Allá en Colosenses dice, deberíamos también estudiarlo un día así como hemos estudiado ahorita, ¿no? Dice, vístanse como escogido de Dios. ¿Cómo eso? De entrañable misericordia, de bondad, dice también de benignidad. ¿Sí? Ese es el ropaje del Hijo de Dios, del que, del que, del que le sirve a él. Entonces, la benignidad tiene que ver con eso, la calidad de lo bueno, quitar lo malo, ¿sí? Benigno, misericordioso, compasivo, ¿sí? Y esto son cosas muy lindas. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, como uno trata a los demás. Esta virtud del Espíritu es como uno trata a los demás. No hay forma de ser benigno sin beneficiar a otros. Es, es beneficiando a otros, es ayudando a otros, es en nuestra relación con los demás, que podemos mostrar esto sí o no, la paz y todo eso. ¿Mm? Entonces, con todo esto, como no vamos contra la corriente, entonces tenemos que vernos, bueno, cómo es nuestro trato a los demás, cómo somos tú y yo con las personas que nos rodean, con la familia, con la casa, ¿Mm? En el trabajo, porque a veces nos distraemos o se nos van los tiempos y hacemos lo contrario de lo que estamos leyendo acá. Más bien sería los versículos anteriores, el 19 al 21. Pero no, ¿cómo somos tú y yo en la casa, en el trabajo, con la gente? Ujú. A pesar de que vivimos en un mundo egoísta, donde la gente es egoísta, ofensiva, hoscos, a pesar de que la gente es grosera, bueno, ahí va, lo diferente. ¿Sí? Ahí es donde tenemos la oportunidad los hijos de Dios de mostrar el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, la persona llena del Espíritu, pues ofrece esa amabilidad, esa sonrisa que desarma. Mire, para terminar, déjeme leer aquí rapidito el Proverbio 15. Proverbio 15, déjeme buscarlo aquí rapidito, aquí lo tengo.
¿sí? Mira el versículo 1, como una persona benigna y cómo influye en las relaciones con los demás. Versículo 1 dice, la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La- dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sentencia. Los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Otra vez, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebranto de espíritu. Y cosas así más adelante, para no le- para- y el tiempo se nos ha acabado, dice el versículo 13, dice, mire cómo dice, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿m? Ma- mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón inteligente busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, aquí va, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón sale gracia. Eso es, nosotros como benignos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí tenemos. De eso se trata, de mejorar nuestras relaciones con los demás. Eso es demostrar que el fruto del Espíritu está en nosotros. Vamos a orar.